El compañero es el director general de Fortalecimiento Ciudadano de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya lo fue en el gobierno de Evo. También en el gobierno de Evo fue el nacional del órgano electoral también plurinacional de Bolivia, evidentemente. Es sociólogo, es diplomado en Derechos Humanos, también ha sido exprisionero político y es uno de los intelectuales más reputados allí en Bolivia y que no se calla las verdades. Juan Carlos, es un honor tenerte con nosotros. Muy, muy bienvenido. Y nos contará la realidad de allí, qué es lo que está pasando y también qué hace alguien como él allí, si los problemas que tiene o cómo. Un poco cuéntanos. Muy bienvenido, Juan Carlos. Empieza cuando quieras. Muy bien, gracias, Araceli. Un agradecimiento para todos los presentes, sobre todo por el interés demostrado por escuchar lo que está pasando en Bolivia como parte de este mundo en conflicto que no solamente ocurre en Bolivia, sino en el mundo, pero con una particularidad especial que vamos a ir desglosando a lo largo de la conversación. Quiero, no sé si empezamos. D'accord, on peut rentrer. ¿Empezamos? Sí, decir a todo el mundo que apague los micrófonos mientras habla Juan Carlos, para que no entre ruidos de fondo, si hacéis el favor. Sobre todo Marino, tiene ahí alguien detrás que se oye. Sí, puedes empezar ya, Juan Carlos. Bueno, quiero empezar con un tema que es común a todos, que es el tema del miedo. El miedo que llevamos dentro, decía Domitila Chungara, es el que más daño nos hace y es el que nos está afectando a todos en Bolivia y en el mundo respecto a la situación que vivimos, pero no hemos asumido o nos permite más bien reflexionar otro tipo de miedos que nos ha tocado vivir y que hemos ocultado en el pasado, en muchos sentidos, en esa perspectiva de decir, vivimos en una sociedad de miedos y Domitila Chungara ha sido un ejemplo en esa perspectiva de empezar a pensar el mundo de manera distinta, empezar a pensar sin miedos en ese sentido. Y se mencionaba hace un momento a alguien que también nos ha enseñado a acompañar desde la Iglesia Católica esta perspectiva, que es el padre Mauricio Bacardit, que falleció el día de ayer, a quien también lo vamos a recordar mucho. Bien, creo que durante demasiado tiempo Bolivia ha vivido con los miedos y las inseguridades generadas por la forma en la que nos hemos organizado como sociedad, de la forma en la que se ha organizado esta sociedad de minorías oprimiendo y discriminando a mayorías, generando el racismo como discurso ideológico fundamental de por qué unos debían estar arriba y por qué la mayoría debía estar abajo. Discurso colonial que se ha replicado en toda la República y que ha generado todo un proceso de intentos de transformación a lo largo de nuestra historia, con sublevaciones permanentes, con levantamientos y con nuevos empoderamientos. Parte de eso ha sido justamente el arribo del gobierno del MAS el año 2005. Y en esa perspectiva asumimos que no fue solamente un cambio de gobierno porque el pueblo apostó a las elecciones antes que a un levantamiento. Asumió de que la democracia finalmente podía funcionar a través de las voces de esta mayoría. Y entonces a lo largo de 14 años se ha intentado un cambio de época, un cambio de reglas, un cambio de visiones en este país, en la perspectiva de mirar que esa democracia tiene también un apellido que debe ser intercultural para nosotros, que debe ser una marca de significación de la identidad plurinacional que nosotros somos,
Y a lo largo de 14 años se ha insistido mucho en esa perspectiva de la inclusión. Los que nunca tomaron parte, fueron parte a través de las leyes, a través de la nueva constitución de este nuevo país. Es decir, las leyes estipularon que tanto los indígenas como las mujeres debían ser parte de las decisiones que se tomen. Sin embargo, intentar cambiar un mundo con reglas distintas, con miradas distintas, frente a una mirada oligárquica y racista con la que este país se ha creado y que ha generado justamente una separación total y un enfrentamiento y muchos enfrentamientos a lo largo de la historia, ha generado también que después de 14 años esta energía oligárquica se aliara con los poderes más neoconservadores del continente y con el propio imperio para, digamos que, tumbar una imagen que ya no era adecuada hace mucho tiempo. Los gobiernos progresistas en América Latina habían empezado a caer no solamente por las confabulaciones y los complots, sino también por sus propios errores, por sus propios tropiezos. Y no es la excepción el caso de Bolivia. En muchos sentidos, el complot que venía fraguándose hace mucho tiempo a través de la embajada norteamericana, a través de los líderes neoconservadores en el país, también tenían su repercusión en el propio gobierno boliviano, que tenía sectores que no estaban muy convencidos del camino que se estaba recorriendo y que de alguna manera también asumieron posiciones no solo críticas, sino también desviacionistas de corrupción, que empezaron a entorpecer muchos de los caminos que se habían trazado el proceso de cambio. Entonces, yo creo que hay que ver también en esta perspectiva integral que buscamos ver de que hay una confabulación internacional, hay una configuración del propio capitalismo respecto a los procesos que no le son amables con el mercado, pero también nosotros hemos sido demasiado amables con el mercado para poder generar las posibilidades de que la izquierda pueda ser una alternativa para el mundo, una alternativa para el país. Y en esa perspectiva se cedió mucho y el Estado de alguna manera se convirtió más en algo que nunca había tenido este país, en un Estado que era proteccionista, que buscaba promover los derechos, pero había reemplazado al sujeto histórico fundamental que era el pueblo. Es decir, el Estado se convirtió en el sujeto fundamental de la transformación social y el liderazgo en el eje central. Y en esa perspectiva, los liderazgos intermedios de las organizaciones sociales se hicieron más bien como engranajes de esa parte de lo que estamos hablando. Un Estado que cumplía sus funciones y unas organizaciones sociales que habían dejado de ser el motor revolucionario de la transformación. Y en ese sentido, estamos hablando de cómo, a pesar del apoyo que se daba al Estado, a pesar del apoyo que tenía el liderazgo, las organizaciones sociales dejaron de luchar porque el Estado les daba las respuestas o les proponía cosas por hacer, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese contexto es que podemos entender cómo el golpe de Estado fue tan, entre comillas, tan fácil en Bolivia. Teníamos organizaciones que no terminaron de detonar o de reaccionar justamente ante la ofensiva que se venía de parte de tanto las clases medias de las ciudades como de los sectores de policía y fuerzas armadas que se levantaron. Es después del golpe de Estado que empiezan los levantamientos. Es después que la gente empieza a organizarse, a reorganizarse nuevamente para proteger los derechos adquiridos. Y eso es lo que estamos viendo desde entonces y lo seguimos viendo hasta ahora. No es la defensa tan solo del MAS o del liderazgo lo que está en juego en este país. Está en juego la defensa de los derechos fundamentales de las mayorías, las logradas en 14 años, las que son de memoria larga para este país
y que hoy están siendo nuevamente interpeladas, buscadas frente a la nueva situación que nos toca vivir. En esa perspectiva es que hablamos del golpe de Estado, del empoderamiento de este sector minoritario que representa el 4% de la votación en las últimas elecciones, y que en esa perspectiva han entrado con el mandato fundamental de desmantelar el Estado plurinacional y en definitiva de saquear los recursos del país. Y es lo que estamos viendo. Es decir, no hay una intencionalidad fundamental de crear una nueva forma o de contraponer una forma distinta de organizar el Estado y de organizar la sociedad, sino es más allá de generar más odios, más rencores y reiniciar el discurso del racismo como razón fundamental del poder. En esa perspectiva es que nos encontramos hoy en medio de esta dolorosa situación, además del golpe de la situación de la pandemia. Y la pandemia ha servido como un discurso para nuevamente relegitimarse como Estado, para poder sacar a la policía y las Fuerzas Armadas para controlar la pandemia. Pero no es un tema solo sanitario, es un tema de control político, porque se sigue persiguiendo a los dirigentes sociales, se sigue clausurando o persiguiendo a periodistas. Se tiene el monopolio de los medios de comunicación en su poder y ellos dicen qué se dice y qué no se dice. Y en esa perspectiva, las propias redes, cualquier activista digital, ya algunos han sido perseguidos bajo la idea de sedición cuando te plantean opiniones o ideas a través de las redes. Nunca eso había ocurrido antes. Ahora ellos tienen, entre comillas, una suerte de policía digital que está haciendo este trabajo. En esa perspectiva, estamos hablando de que vivimos básicamente en un modelo dictatorial que plantea legalizarse a lo largo del tiempo, porque plantea además que este proceso de pandemia es el que le da la máscara adecuada para perpetuarse y mandar las elecciones que están en espera hacia el siguiente año. Cuando ya tenemos una ley, finalmente se aprobó una ley que da un plazo de 3 meses, aproximadamente hasta el 3 de agosto, para llamar a elecciones y finalmente tener un gobierno legítimo. Pero creo que no les interesa porque los números y los datos que revelan las pocas encuestas que se han realizado casi siempre le dan al MAS y PSP una ventaja de más de 10 puntos sobre el siguiente que está en disputa entre Mesa y Áñez. En esa perspectiva, ellos saben que no tienen ya posibilidades de acceder al gobierno a través de las elecciones y lo que sí les queda es seguir generando una posibilidad de golpe de Estado permanente, de asumir de que siempre hay razones para el peligro, ya sea pandemia, ya sea el terrorismo, ya sea el narcotráfico, para no entregar el poder y hacer de que esta mascarada de democracia se extienda bajo la idea de preservar los derechos de la mayoría. En ese sentido, es que nos estamos debatiendo hoy en Bolivia en medio de esta persecución, en medio de pandemia, en medio de la exclusión de los medios de comunicación para dar una mirada distinta de lo que está ocurriendo en el país y plantear que este país sigue y va a seguir luchando por los derechos fundamentales de la mayoría. La mayoría que vive, el 70% de este país vive de comercio o de trabajo informal, está ya saliendo a las calles. En muchas ciudades han roto las cuarentenas, están planteando bloqueos, no porque sean del MAS, lo están planteando por desesperación, porque ya existe un límite, porque no se puede pedir que la gente se quede en sus casas cuando uno tiene que comer.
y aquí hay una gran disyuntiva, no solo para Bolivia, sino para gran parte de América Latina, que tiene que lidiar con que vive con lo que gana al día. Y en ese sentido, estamos hablando de un pueblo que está volviendo a movilizarse, está desesperado. En muchos lugares están empezando a confrontarse con las autoridades locales, están planteando y buscando alternativas y las están encontrando también por autoorganización. Algunos sectores como el Chapare, algunos sectores como Yungas o gente del campo, de manera solidaria han ido con camiones a las ciudades a distribuir a los barrios pobres verduras o fruta, pero lamentablemente varios de ellos también han sido encarcelados por romper la cuarentena, asumir de que la cuarentena es más importante que la sobrevivencia de la gente, el tener que comer en particular. Entonces, estamos viviendo esta condición. Creemos que bajo estos aspectos nos debemos preparar para un proceso electoral muy complicado en el que, por supuesto, no solo ellos tienen todos los medios para poder influir para la votación, incluido el propio Tribunal Supremo Electoral, que ha pedido ayuda técnica a USAID para que le asesore, y todos podemos deducir qué significa eso en relación al manejo técnico de los números que va a tener el Tribunal Supremo Electoral en la confrontación electoral. De todas formas, creo que la gran señal de todo este proceso es este pueblo boliviano que está siempre movilizado, siempre presente, siempre en lucha, siempre buscando y siempre con señales de solidaridad que expresan de que este modelo de mercado nunca les satisfizo, que está dispuesto a defender lo que se ha logrado, pero a ir todavía mucho más allá. Creo que es lo que se está planteando en Bolivia, es lo que también se está planteando en América Latina y en el mundo. Sabemos que los modelos distintos de Estado dentro del mercado capitalista han fracasado. Han privilegiado siempre las ganancias y no han visto los derechos fundamentales de la población en temas de salud, por ejemplo, o en temas de sobrevivencia. Y hoy en cada una de nuestras sociedades, y particularmente en la boliviana, nos estamos planteando esto en la soledad obligada de la cuarentena. Estamos repensando muchos temas, asumiendo que la autocrítica también debe ser necesaria para retomar un camino revolucionario en un futuro inmediato, que no nos lleve a un coqueteo con los enemigos del pasado que han influido profundamente también en los fracasos que se han ocasionado en los últimos 6 meses, antes de estos últimos 6 meses, mejor dicho, y que en estos 6 meses se han convertido en una lección para mostrarnos que no solo los sectores de oposición no tienen un proyecto alternativo para el país, no tienen un proyecto alternativo para Bolivia, más allá de la expoliación de recursos, más allá de rifarse el recurso fundamental que es el litio, que es de profundo interés del Estado norteamericano, el ingresar con ese recurso a Bolivia y el hacerse cargo de los otros recursos que son de importancia para el país, y velar por sus intereses antes que por los intereses de la mayoría. En esa perspectiva es que Bolivia, como ha tenido un momento digamos, de irradiación para el mundo, de pensar qué se estaba haciendo y qué se estaba haciendo de bien, qué se estaba haciendo de bien en ese sentido, y cómo podemos seguir profundizando esas huellas profundas que la identidad indígena originaria nos ha permitido construir a lo largo de estos años. Creo que
Detalles más, detalles menos, asumimos que los datos que nos arroja la situación hoy en Bolivia son desesperantes. No solo se ha negociado con las empresas fundamentales, muchas de ellas al borde de la quiebra o en negociados en proceso, sino que hasta lo último, en la propia situación de pandemia, nunca se han comprado las pruebas necesarias para ver cuánto ha avanzado la pandemia en el país y solamente nos enteramos del número de infectados y muertos cuando ya están en ese plano. Y por otra parte, se han comprado respiradores que no sirven para para estos casos en particular, respiradores de emergencia, y bajo negociados que alcanzan los más de 3 millones de dólares, que es digamos, el, el tema más sonado desde el día de ayer en Bolivia, y que nos está expresando nada más ni nada menos que es que el gobierno actual solo quiere desmantelar el Estado, apropiarse de los recursos fundamentales que son de todos y sacar partido en la posibilidad de que las elecciones puedan ganarse si es que se dan, y si no, van a seguir extendiendo, buscando excusas para extenderse. Frente a eso, solo el movimiento popular, más allá del MAS, inclusive, se plantea el hecho de decir, una vez más, tenemos que tejer solidaridad, encuentro y lucha para poder reencontrar nuestros propios caminos, que van a ser quizás mucho más duros, porque ya tenemos la lección, porque hemos aprendido también que las instituciones salvaguardas del Estado nunca fueron del Estado plurinacional, en este caso las Fuerzas Armadas y la policía, siempre estuvieron esperando un momento de cambio de la correlación de fuerzas para ser parte de un golpe de Estado, y así lo están haciendo. Nada más hasta ahí un poco para abrir la conversación. Les he hecho un punteo general de la condición en la que nos encontramos y sobre todo remarcando la esperanza que tenemos en la gente que hoy movilizada y a veces desesperada está intentando buscar nuevos caminos frente a no solo la pandemia, sino frente al caos político en el que nos encontramos. Muchas gracias.